Esta es la historia de Jerry, un niño que en un día su vida de linda cambia perturbadora, y fue así, entrando al juego llamado Fortnite. Todo al principio iba normal y corriente. Él había jugado hace mucho tiempo, pero se borró el Fortnite, por lo cual comenzó todo desde el principio y sabía que apenas entrara al juego no te aparecía nada de Fortnite 2, pero en este caso le apareció a él. Y se preguntaba mucho qué pasaba, porque era la misma actualización y no había nada de nuevo. Era todo como lo dejó la última vez. Entonces se me preocupó un poco, pero poco a poco se dejó de preocupar. Entonces, una vez entrando al juego, inició una partida normal y de la nada, en la mitad de la partida, apareció un mensaje que nunca le había aparecido, que era lo siguiente: puedes participar en este juego, o llamado Fortnite Battle Royale, pero con una condición: pavos o vida. Y era una decisión que tomaba él, y decidió pavos, porque pensaba la vida de su jugador, no su propia vida. Entonces así empezó, y él empezó el juego, por lo cual él fue perdiendo muchas partidas y sus 20 pavos fueron bajando poco a poco hasta que se quedó sin pavos, y luego aceptó por vida y preguntó de quién, conocido o suya, y puso conocido. Entonces fue perdiendo muchas veces y en su barrio escuchaba cada vez más ruidos. Su barrio fue escuchando más ruidos, cada vez más eran gritos de dolor, de sufrimiento. Y él decía que estaban, no sé, jugando. Entonces dejó de pensar en ellos y siguió jugando hasta que los ruidos se hacían más y más perturbadores, hasta que llegó un momento donde había visto que se había dado a la duda de si era verdad los gritos que estaban sufriendo algo, o sus amigos, familiares, no, solamente amigos. Entonces fue a ver y se encontró algo muy perturbador. Se encontró a un cadáver de su amigo del barrio. Entonces se preocupó mucho, llamó a la policía, pero nadie atendía. Las luces del barrio completas se apagaron, y de todo su país. Entonces se preocupó muchísimo. Era el único que veía por todo el lugar, lo único que veía era cadáveres. Hasta que llegó a la estación de policía y no había nadie. Lo único que había era una nota que decía: Fortnite Battle Royale, ya acabamos con la vida de todos, solo quedas tú. Entonces empezó a huir lo más lejos hasta que llegó a su casa. Y en su casa era muy extraño todo en su casa, porque estaba todo ensangrentado y ya ni le sorprendía de lo que había visto en ese día perturbador. Y de la nada se despertó, descubriendo que era un sueño, un muy mal sueño. Pero de la nada giró a ver, porque había escuchado un ruido y efectivamente no era un sueño. Había visto la Play prendida con sangre en el control y se preguntaba qué pasaba, y había un cadáver que decía: ya nos encargamos de ti en tus sueños, sigue en la vida real. Entonces huyó, pero igualmente sintió un dolor en el estómago, haciendo que no avanzara, y escuchando al fondo ruidos de masacres, y cada vez se hacían más cerca a él. Algo así: ¡no! ¡Ayuda! ¡Ah! Cada vez el ruido era más cerca, más y más, hasta que vio una niña con una bata blanca en su mano, y en su otra mano un cadáver flotando. Y dijo:
exterminado de la vida real. Bienvenido al infierno. Y desde ahí, en el infierno, fue jugar Fortnite. Y bueno, esta fue la historia. Espero que al menos le haya sacado un poco de miedo o Frankenstein. Adiós.